Caminé por el bosque. Me encanta estar en la naturaleza y el bullicio que hace esta cuando se le deja sola. Vivo cerca de un bosque estatal muy grande y protegido, y aunque no es exactamente legal hacerlo, a veces sigo senderos que no están en el mapa. He vivido aquí toda mi vida, conozco bien esta área, estoy acostumbrado a salir y perderme, aunque con el GPS es difícil perderse de verdad. Es relajante encontrarme en lugares donde nunca he estado. No lo encuentro inquietante ni intimidante, y con mi nuevo trabajo no he tenido tanto tiempo como me gustaría para salir. La vida adulta trae consigo cosas más importantes que ponerme la mochila y deambular por la naturaleza con un bote de repelente de insectos y 1 o 2 libros. Pero este fin de semana tenía tiempo libre, así que salí a dar un largo paseo. Vivo en el noroeste, y si has estado en el bosque aquí, sabes lo denso que se pone el sotobosque en verano. Pero ahora es otoño, y aunque ciertamente todavía es una jungla allá afuera, no es infranqueable como puede serlo en plena temporada de crecimiento. Seguí el sendero del mapa durante unos kilómetros y luego seguí mi propio camino. Era hermoso. Los árboles estaban en llamas con hojas de color naranja brillante. Una alfombra de ellas ya se había caído y crujían bajo mis pies de una manera completamente satisfactoria. Escuché a los pájaros, el murmullo de pequeños animales y los arbustos. No hay lugar más hermoso en la tierra que un bosque del noreste en el otoño. Caminé unos 4 kilómetros sin rumbo en particular antes de detenerme a comer el pequeño almuerzo que había empacado. Me senté en una roca. Cerré los ojos. El sol se filtraba a través del dosel y calentaba partes de mi rostro. Una ardilla me gritó desde algún lugar arriba y eventualmente me instó a seguir. Caminé otros 3 kilómetros más o menos antes de detenerme y montar campamento. Normalmente limito mis excursiones a un solo día, pero ¿cómo podría desaprovechar un fin de semana en el bosque, especialmente cuando estaba tan iluminado, tan empapado de otoño? La noche estaba despejada, amarga como el frío. Me metí en mi saco de dormir y escuché el bosque cobrar vida a mi alrededor. En algún momento, escuché el suave roce de un hocico en el costado de mi tienda. Un ciervo que venía a inspeccionar el punto verde en el claro. Dormí muy bien y me desperté renovado, sintiéndome más yo mismo de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Caminé por el bosque a un ritmo relajado, controlando mi progreso con mi GPS. Al mediodía había avanzado otros 4 kilómetros, dejándome unos 10 de donde había comenzado. Lejos de casa, del ruido y bullicio y de la estupidez antinatural de la vida moderna. Así que fue una sorpresa cuando pisé algo y escuché el inconfundible sonido de un plástico rompiéndose. Miré hacia abajo, saliendo de mi especie de trance y levantando mi bota. Vi un destello de azul brillante presionado en la tierra. Me agaché y lo recogí. La tapa de un bolígrafo ahora rota en varias piezas. Me levanté y miré alrededor. La basura no es rara, somos una especie generalmente sucia, pero rara vez la encontré tan lejos antes. No vi señales de actividad humana reciente, pero la tapa del bolígrafo era nueva, apenas estaba descolorida. La metí en mi bolsillo con una pequeña chispa de irritación. Parece que no podemos ir a ninguna parte sin dejar rastros de nosotros mismos. Seguí caminando. Solo había avanzado otro cuarto de milla cuando vi el bolígrafo clavado en el suelo apuntando hacia arriba. Gruñí. Honestamente estaba enojado ahora y lo saqué del suelo. Lo metí en mi bolsillo
entreteniendo mis pensamientos maliciosos dirigidos a quien había estado aquí y sintió la necesidad de dejar partes de su vida atrás. Algo destella, provocando un rayo de luz a medio camino de un árbol frente a mí. Fruncí el ceño. Intenté distinguirlo. No era solo un destello de luz. Me di cuenta de que algo reflectante había sido colocado en el árbol. ¿Qué demonios? Me acerqué, con el cuello estirado para ver mejor. Me llevó un momento a entender lo que estaba viendo. Bolígrafos. Al menos 40 o 50 habían sido empujados en la corteza del árbol, punta primero, todos de diferentes tipos, por lo que pude ver. Bolígrafos baratos, de punta fina, de gel, incluso Mont Blanc, sobresalían del árbol como púas de puercoespín. Permanecí allí durante mucho tiempo. Mi boca apretada, la frente fruncida, una obra de arte. Decidí que era algún tipo de declaración artística extraña sobre la banalidad de la vida moderna, contra la dureza y belleza de la naturaleza. Vivía en una zona hipocéntrica del país y esto era justo el tipo de cosa que podría imaginar a alguien haciendo al venir aquí a esta parte remota del bosque y llenar un árbol con bolígrafos. ¿Cuántas otras personas verían esto? Tal vez ese era el punto. Sin duda, haría una excelente historia. Toqué el bolígrafo en mi bolsillo y seguí adelante. Caminé por el bosque, permitiendo que mi mente se despejara nuevamente, pero algo había cambiado. La atmósfera, una vez tranquila y serena de mi paseo, se había roto con el conocimiento de que alguien más había estado aquí. Podría, supongo, seguir estando aquí, y comencé a sentir algo que nunca había sentido en el bosque antes. Un apretón en el pecho, la tentación de mirar hacia atrás, el sudor bajo mis axilas corriendo por mis costados. Estaba nervioso. Por primera vez en mi vida tenía miedo del vacío y simultánea plenitud del bosque que me rodeaba. A pesar de mis intentos de tranquilizarme, la imagen seguía regresando a mí. Un hippie con su cabello largo y rastas cargando una bolsa llena de bolígrafos en medio del bosque, siguiendo el sendero inexistente que yo había tomado hasta aquí. Tan lejos de todo, ¿cómo habría llegado a este punto en el árbol? Los imaginaba trepando con algún artilugio casero, usando un martillo para golpear los bolígrafos en la corteza, el sonido resonando alrededor, golpeando los árboles y rebotando como balas, lo cual, más que cualquier otra cosa, me perturbaba. El sonido de un martillo en la naturaleza. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no noté que había llegado al claro hasta que casi piso la camiseta. Me detuve justo a tiempo, con el pie a solo 1 o 2 pulgadas sobre ella. Di un paso atrás, mis brazos tropezando hacia atrás hasta el borde del claro. Mis ojos enfocados, observé la escena frente a mí. La sangre me subió a la cabeza. Mis manos y pies se enfriaron. Mi mano fue a mi bolsillo. Agarré un bolígrafo. Mientras escaneaba de izquierda a derecha, el claro era cuadrado, casi perfectamente cuadrado. La maleza y todo lo demás habían sido eliminados. Todo lo que quedaba era el suelo oscuro y rico. Y en el centro del claro había un árbol raquítico de tamaño mediano. Las ramas eran nudosas y extrañamente retorcidas. Comenzando en el borde del claro donde ahora estaba de pie, se había creado un patrón en espiral, dando vueltas muchas veces hasta que terminaba a los pies del extraño árbol. Ropa tendida como esperando ser puesta, todas diferentes, pero todas parecían pertenecer a hombres. El atuendo más cercano a mí se parecía mucho al mío. Una camisa a cuadros, pantalones de trabajo,
Botas de cuero colocadas ordenadamente sin ningún residuo o hojas caídas. Seguí la espiral, tomando nota de ciertos conjuntos. Un traje muy bonito y caro completo con corbata y zapatos de vestir de cuero, un uniforme de poliéster de comida rápida, una chaqueta y pantalones, una camiseta de algodón con pantalones de chandal, las zapatillas muy gastadas. Mi mirada volvió al atuendo. Me agaché. El crujido de mis rodillas hizo que mi corazón diera un vuelco. Extendí la mano, cepillé una de las cosas blancas antes de retroceder con un quejido estrangulado. Dientes. Presionados en la tierra. La muela aún tenía restos de comida en los pliegues. Los dientes estaban en orden, espaciados de manera uniforme en una horrible sonrisa. Las raíces se habían presionado en el suelo, asegurando que no se perturbarían fácilmente. Me puse en pie con precaución. Entré en el claro y caminé a lo largo de la espiral. Cada atuendo estaba completo con dientes, todos espaciados uniformemente, todos precisos hasta el último canino. A medida que me acercaba al árbol, temblando con un miedo primordial y una fascinación temerosa que nunca había experimentado, comencé a escuchar un zumbido. Vibraba a través del aire y llegaba a los pequeños huesos de mis oídos. Podía sentirlo en lo más profundo de mi cabeza, en la parte más oscura de mi cerebro. Provenía del árbol. Estaba de pie frente a él, evitando cuidadosamente la camisa de manga larga de algodón en la base. La parte superior del árbol estaba a solo unos pies por encima de mi cabeza, y pude observar claramente las extrañas vainas de semillas arrugadas en las puntas de las ramas. Nunca había visto nada igual. Al observar más de cerca, parecía que estaban casi empaladas en los extremos de las ramas delgadas y arrugadas. Una cerca de mi nivel de los ojos era más gruesa que las demás, más madura. Extendí la mano para tocarla. La superficie de la misma estalló explotando hacia mí. En una furia de zumbidos y vibraciones, grité y retrocedí y sentí el roce de alas contra mis manos. Miré la vaina de semillas, ahora libre de moscas. Vi que no era una vaina de semillas en absoluto. Era una lengua. Un extremo desgarrado como si hubiera sido arrancado por la fuerza. Las moscas comenzaron a regresar, arrastrándose por toda la superficie, lamiendo el tejido que estaba licuando. Se treparon unos sobre otros en un frenesí. Sus alas terribles zumbaban y se enterraban en mis oídos. Mi cabeza. Sentí como si mi cabeza se estuviera desmoronando. El zumbido se hizo más fuerte y sentí una sensación punzante en el estómago. Tropecé hacia atrás. Mi visión se estrechaba y todo lo que podía oír era el resonar de las moscas. Resbalé sobre una camisa y pude sentir los dientes bajo mi bota. Y corrí. Salí corriendo del claro. Me estrellé contra el bosque, pero aún podía oír las moscas. No importaba lo rápido que corría. No podía oír nada más que el zumbido de las moscas. Grité, y mi cabeza se desgarró por dentro. Mientras caía, podía sentir miles de patitas gateando en mi rostro, dentro de mis oídos. Perdí el conocimiento gritando en el rugido y zumbido devorador de las moscas. Me desperté. No sé cuánto tiempo después. Estaba en el sendero dentro de la entrada del bosque. No podía recordar cómo llegué aquí. No podía recordar mi desesperada huida por el bosque que me habría llevado de vuelta a donde había comenzado. Me levanté. Las raspaduras cubrían mi cara y mis brazos ardían. Cogí de vuelta mi auto. Conduje a casa aturdido. Entré en mi apartamento. Escuché desde cierta distancia el bostezo de mis dos gatos, enfadados por mi llegada tardía y ofendidos por sus tazones que solo habían estado vacíos durante unas pocas horas. Los alimenté para apaciguarlos. Me quité la ropa, me sumergí en un baño caliente y me quedé dormido.
Me desperté hace unas horas. He limpiado mis raspaduras, tirado mi ropa sucia y rasgada, y ahora he notado que la erupción en mi estómago es algo más que eso en el espejo. Está al revés, pero si pudiera salir de mí mismo, podría leer lo que dice. Silencio. Cuando era pequeña solían sucederme muchas situaciones paranormales, pero sin duda alguna, aquella que me sigue intrigando hasta el día de hoy es la que les contaré a continuación. En mi vida he vivido en 2 ciudades, desde que nací hasta los 7 años, y luego nos mudamos con mi familia a una ciudad al sur de nuestro país por motivo del trabajo de mis padres. Debido a lo mismo, durante la primaria tuve algunos cambios de colegio, el de la ciudad anterior, y al cambiarme estuve en 2 colegios diferentes. Les doy un poco de contexto, ya que esto comenzó a pasar cuando yo era muy pequeña. A veces solía tener sueños de cosas que se cumplían al tiempo. Normalmente eran cosas triviales, pequeñeces, que los adultos solían ignorar, ya que preferían pensar que era muy inteligente para mi edad y que probablemente analizaba muy bien mi entorno. Por ejemplo, teníamos una gatita, la cual recogimos de la calle, si bien yo sabía que ella estaba esperando gatitos en su pancita. La noche anterior a que los pequeños nacieran, yo ya me había soñado con ellos. Al despertar, oigo a mi madre que me llama desde el patio. Era la gatita que había decidido tener a los pequeños en la carriola de mi hermanita menor. Los gatitos eran tal cual como los vi en mis sueños. Dicho esto, les cuento cómo va la historia. Poco antes al cambio de ciudad, cuando yo tenía unos 6 años, tuve un sueño que hasta la actualidad recuerdo claramente. Era un lugar que tenía una especie de cancha de fútbol y alrededor salones y más allá de la cancha una pequeña bodega. Todo normal hasta ahí, exceptuando que la cancha estaba repleta de lápidas y que la bodega era una especie de cabina de defunción, por decirlo de algún modo. No fue mucho hasta que la escena cambió y en vez de verlo desde fuera, estaba en una fila de personas que esperaban ingresar a la cabina. Yo estaba en la fila, al final. En cuanto ingresaba una persona, automáticamente aparecía su lápida en la cancha. Y allí finalizó el sueño. Tiempo después nos mudamos de ciudad. Estuve 2 años en el primer colegio que encontraron mis padres que tuviera cupo para ingresar a un estudiante a mitad de año. En tercer grado, volví a tener el mismo sueño. Vi todo exactamente igual, solo que esta vez ingresaba la siguiente persona en la fila. Ya habían entrado 2. Ya para el 4.º grado, mis padres pudieron encontrar una escuela que estuviera cerca de donde vivíamos y decidieron cambiarme y que allí estuviera hasta graduarme. El último día del 3.º grado, mi madre fue por mí a la escuela para llevarme a conocer el nuevo establecimiento. Fue grande mi sorpresa ver que el lugar era aquel con el que me había soñado ya hacía bastante tiempo. No obstante, aunque se los comenté, solo pensaron que llamaba la atención. Así fue como cursé desde 4.º grado hasta la preparatoria en el mismo lugar, y puedo decirles qué cosas sucedieron cada año, todo el tiempo. Había una especie de kiosco que no funcionaba. Al pasar por allí, alguien pedía auxilio. Por las tardes, al oscurecer, rondaba una sombra blanca. Desde los muebles, sentirte observado, como una mirada penetrante que te miraba todo el tiempo. Puedo decir que pese a todo lo anterior, era un lugar muy agradable. Lo tétrico comenzó tras graduarme. Al año de haber egresado, me avisan que la dueña del lugar ya no estaba en este mundo, lo cual sinceramente no lo cuestioné demasiado, ya que cuando yo llegué ella ya se veía bastante anciana, pero exactamente a la semana se fue uno de sus hijos en un accidente. Todos pensarían, lo vino a buscar. Fue exactamente a la semana de su fallecimiento. Pero esto no se detuvo. Al año siguiente me avisaron que un muchacho con el que en su momento tuve conflicto, pero que en el último tiempo pude encontrar reconcilio, se habría ido voluntariamente. Lo mismo se habría repetido al año siguiente con otro chico al cual solo ubicaba y saludaba de vez en cuando. El año siguiente fue un incendio, uno de los pequeños que conocí cuando estaba en secundaria.
Ya para ese entonces era un adolescente. Se fue irremediablemente. El siguiente año fue un amigo con el que no hablaba hace mucho. Me lo reencontré en el centro de la ciudad. Me alegraba por la vida que llevaba y lo orgulloso que él estaba. Al tiempo después, vi por las noticias que tuvo un accidente en motocicleta. No hubo vuelta atrás. El año pasado fue otra vez un incendio. Se llevó una amiga, hermana de un compañero. Habrían pasado años desde que no sabía nada de ella, y cuando escuché las sirenas esa noche y me dijeron el sector, yo solo pude pensar en ella. No obstante, hasta 2 días más tarde fue que vi la confirmación. Ahora solo puedo pensar en lo tétrico que fue el sueño que tuve de pequeña, y que quizás las personas que se han ido hasta el momento fueron aquellos que vi en la fila. Aún no finaliza este año y ahora que soy consciente de esta horrible coincidencia, tengo temor de quién pudiera ser el siguiente. No quiero pensar de ese modo, pero temo por aquellos que quiero, aquellos con los que compartí mis vivencias de infancia. Sé que la vida es así, que en algún momento hay que decir adiós, pero cuando ni siquiera puedes hacerlo y solo pasa, es doloroso pensar en ello. Quisiera escribirle a cada una de las personas a las que les guardo cariño, pero muchos ya me dejaron en el olvido. Con muchos perdí el contacto. Mi forma de ser siempre les resultó extraña, así que tampoco les culpo. Solo me queda mantener sus sonrisas y los sentimientos que sus ojos expresaban guardadas en mi corazón. Soy el último humano en la Tierra y bastante ciego sin mis lentes. Un día finalmente se rompen. En este nuevo mundo desenfocado, queda claro por qué fui el único que se libró. Así que se rompieron mis lentes, lo cual estuvo bien. Exploré los restos polvorientos de una tienda de lentes, de manera bastante inútil, por supuesto. No fabricaban los lentes en el lugar. De hecho, no tenía idea de dónde o cómo se fabricaban los lentes. Nunca fue algo en lo que pensara mucho. Lo mismo con las bombillas, la comida enlatada, los microondas, la pasta de dientes. Eran cosas que simplemente aparecían de la misteriosa éter capitalista. En ese entonces podía vivir sin la mayor parte de esas cosas. Después de 2 años limpiándome el trasero con hojas, había dejado de anhelar el papel higiénico. Pero sin lentes no podía ver a más de un pie frente a mi cara. Traté de contar mis bendiciones. Después de todo, yo era el único humano que había sido perdonado por el evento. ¿Cuáles eran esas probabilidades? ¿Una entre 8.000 millones? Ese era un misterio que había dejado de intentar resolver. Una mañana hace 3 años me desperté y todos se habían ido. Todos los humanos simplemente dejaron de existir. Me llevó un tiempo darme cuenta. El silencio me delató. No había coches, ni peatones charlando, ni el ruido de los vecinos de arriba, solo pájaros. Internet funcionó durante 3 días, luego se detuvo. En esos 3 días visité el sitio web de cada medio de noticias que pude imaginar. En ningún lugar se actualizó. Todos los foros estaban muertos. La energía duró una semana, el agua 3 semanas. Luego me puse en marcha en mi Camry, cargado de provisiones, sifonando gasolina de automóviles abandonados a medida que avanzaba. Conduje desde California hasta la ciudad de Nueva York. Las formas comenzaron 2 días después de que se rompieran mis lentes. Eran grandes y negras como el abismo, imposibles de ignorar. Intenté tocar una y se movió. Naturalmente, esto redujo considerablemente mi deseo de tocarla. Para mantener mi cordura en el inminente silencio, me convertí en algo así como un parlanchín de mí mismo. Está bien, Josh, dije. Estás alucinando. Tu mente está tratando de compensar la falta de claridad visual debido a tus gafas desechadas. Asentí satisfactoriamente y volví a considerar las formas. Las más cercanas parecían estar pulsando ligeramente.
O tal vez sea un grupo de animales que ha vagado hasta Times Square en busca de alimento, hipoticé. Ciertamente las dimensiones podrían sugerir un toro alto. Las formas permanecieron. Nuevamente intenté tocar una. Nuevamente se movió y perdí mi valentía. Disculpa, dijo la forma. ¿Eres un humano? Decidí sentarme firmemente y frotarme los ojos vigorosamente antes de considerar la posibilidad de que la forma hubiera hablado realmente en inglés. Tal vez me estaba volviendo más loco por la soledad de lo que pensaba. Tal vez los hongos que había tenido para el desayuno eran del tipo incorrecto. ¿Hola?, dijo la forma. Oh, querido, dijo otra forma. Un error bastante importante, dijo la primera. Decidí divertirme un poco con las alucinaciones. No, dije, no soy un humano. Oh, dijo la primera forma. Maravilloso. ¿Qué eres entonces? Soy un ángel, dije. ¿Y tú? Un ángel, dijo la primera forma. ¿Qué es eso? Un ser de inmenso poder, dije. En mi forma verdadera, llevo una corona de luz y una espada que brilla con toda la majestuosidad de los cielos infinitos. Pero no un humano, dijo la segunda forma. Bien, porque nos asignaron, nuestra compañía lo hizo. Eliminar a todos los humanos de este planeta. Y pensábamos, tal vez un error administrativo o algo así había permitido que se pasara por alto a un solo humano, lo cual, por supuesto, sería un desastre de considerable magnitud. ¡Ah, por supuesto! Estuve de acuerdo de manera razonable. Las otras formas se acercaron. Les miré con agrado. Parecía poco prudente levantarme en medio de una alucinación tan intensa, así que me quedé en mi tronco para sentarme. ¿Dónde fueron llevados los humanos, si puedo preguntar?, inquirí. Oh, todo se hizo en total conformidad con la ley galáctica, podemos asegurártelo, dijo la primera forma, que estaba empezando a distinguir que tenía varios tentáculos gruesos colgando desde la parte superior, donde presumiblemente estaría su rostro, si fuera una cosa con rostro. Fueron reasentados en un mundo de colonia clase 3, donde supongo que viven en armonía hasta el día de hoy. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Estuve de acuerdo. ¿Puedo preguntar, señor Ángel? Llámame Josh, dije. ¿Puedo preguntar, Josh, qué trae un ángel a este planeta? Pasamos de vez en cuando, dije. ¿Y ustedes qué les trae? Estudio geológico, dijo una de las formas que aún no había hablado. Su voz era mucho más aguda, como el vapor escapando de una tetera. Decidí seguir divirtiendo a las formas, imaginarias o no, eran las primeras entidades con las que hablaba en varios años. ¿Con qué propósito?, pregunté. ¿Fueron los humanos retirados de la Tierra? El planeta se convertirá en un parque de atracciones, dijo la forma más alta. Habrá juegos mecánicos, payasos y tortas de embudo. ¿El planeta no tenía parques de atracciones ya?, pregunté. Ninguno lo suficiente más grande, dijo la forma más alta con aprobación. Las especies que frecuentarán este parque de atracciones son del tamaño de sus estructuras aquí. Hizo un gesto con un tentáculo grueso hacia las torres de acero dormidas a nuestro alrededor. Ya veo, dije. ¿Y los humanos fueron consultados al respecto? Algunos sí, dijo la primera forma. No malinterpretes, no malinterpretes. Somos ciudadanos y hombres de negocios galácticos ejemplares, pero los humanos apenas estaban haciendo uso de su planeta. De hecho, lo estaban destruyendo, dijo la segunda forma. Y entre ellos. Probablemente podríamos haberlos dejado con sus dispositivos primitivos y recoger los restos irradiados en unos cientos de años.
Pero el snargle temprano obtiene el snargle, como dicen. Estaba empezando a preocuparme. ¿Deberían ser las alucinaciones tan locuaces? Resolví intentar tocar una nuevamente, con fines científicos. Por favor, no lo hagas, dijo la primera forma cuando extendí la mano. Me gustaría hablar con su supervisor, dije con la mayor firmeza que pude reunir. Me llevaron a una nave espacial de cristal. La ciudad se desvaneció y el vacío del espacio estalló a su alrededor y luego estábamos colgando debajo de una nave tan masiva y angular que podía captar la idea general incluso sin mis lentes. La hipótesis de la alucinación parecía había sido refutada. Me obligué a respirar, comprendiendo que mi existencia ahora dependía de actuar como si mi existencia no estuviera en peligro en absoluto. Caminamos juntos por el pasillo, con un suelo de espuma morada, y entramos en un espacio grande que entendí que era una oficina. ¿Qué es esto?, exigió el gerente. Un ángel, dijo la forma a mi izquierda inmediata. Porque parece un humano, dijo el gerente. Y si es un humano, déjenme decirles que las cabezas rodarán. Solo parece un humano, dijo la forma a mi derecha. Es un ser de inmenso poder celestial, nubes y luz, empuñando una espada brillante, un Zowaiter. Porque hay ciertas economías de escala aquí, dijo el gerente. Y aunque ciertamente podríamos permitirnos enviar a todos los humanos a Epsilon Epsilon simultáneamente, enviar uno por sí mismo haría un agujero en nuestra línea de fondo lo suficientemente grande como para meter un Rancor. Espera, dije, incapaz de detenerme. ¿Me estás diciendo que los Rancors son reales? ¿De todas las cosas de la ciencia ficción de la Tierra, es el Rancor? También Porgs, susurró la forma detrás de mí. Podía ver que el secreto estaba a punto de revelarse. Está bien, lo admitiré, dije. Soy humano. Las formas jadeaban y agitaban sus tentáculos juntas. Pero no tengo que ser una molestia para su colectivo, dije. Estaría encantado de trabajar en su nave en una capacidad no documentada si es necesario, hasta que sea conveniente que me suba a Epsilon Epsilon. Las formas se consultaron. Soy un aprendiz rápido y siempre doy el 110%, dije. También tengo experiencia con Microsoft Office. ¿Incluyendo Excel?, preguntó el gerente con sospecha. ¿Las funciones y fórmulas avanzadas? Soy un maestro del Index Match, le aseguré. Estaba resuelto. Informaría a la enfermería para un examen físico completo para asegurarme de no traer a bordo patógenos horribles de la Tierra, y comenzaría a trabajar al día siguiente. Un dron médico revoloteó por cada centímetro de mi piel sucia y con guijarros. «Se detecta miopía extrema», pitó. «Permiso para realizar corrección con láser». «Concedido», dijo mi forma acompañante antes de que pudiera objetar. Hubo una luz intensa y un destello, y descubrí que podía ver, como era de esperar. El alienígena alto y negro era espantoso. Tenía ojos pequeños y redondos en racimos en la parte superior de su cabeza, y no tenía boca. Sus tentáculos se retorcían y pulsaban. Tenía 4 brazos delicados con 3 dedos en cada uno, y un par de patas gruesas con orejas de elefante que se agitaban al final. El alienígena se preocupaba nerviosamente entre sus extremidades. «Oh, querido», dijo, «no podías vernos hasta ahora, ¿verdad?» «Te ves genial», dije. «De hecho, te daría un abrazo para demostrarlo». Estaba mintiendo. La idea de abrazar a esa criatura hacía que mi piel hirviera. Afortunadamente, parecía encontrarme tan repulsivo como yo la encontraba a ella. «Son los orificios de tu rostro», admitió el alienígena. «Están tan húmedos y ruidosos, y tus ojos con esa parte blanca». Se estremeció. Le recordé que todos somos más de lo que sugieren nuestras apariencias exteriores. «Sí, sí», dijo, y me mostró mi habitación. Estábamos llevando a cabo una encuesta con el condado de Orange,
donde estaba lloviendo, una de las implacables lluvias bíblicas que golpean la zona de vez en cuando. Me intrigaba la tecnología personal de paraguas que nos protegía del clima. ¿Hay un campo de fuerza portátil generando un dispositivo en nuestros uniformes?, pregunté. Mi propio uniforme había sido alterado torpemente para que se ajustara a mi estructura. Tuve que cortar un agujero para mi boca. «Oh, no», dijo el líder de nuestra encuesta, cuyo nombre era Clyde. «No seas ridículo. Lo que hacemos es disparar láseres desde nuestra nave y vaporizar cada gota de lluvia individualmente». Mucho más sencillo. Estuve de acuerdo. Los cliborgianos, que habían estado decididos a mantener todo lo relacionado con mi empleo en regla, habían contratado mis servicios como experto en la materia. Me habían entregado varias miles de páginas de documentos fiscales alienígenas para completar, que pensaba abordar en cuanto consiguiera una pluma. Los alienígenas escribían apretando tinta desde sus tentáculos. «Este clima parece lluvioso», observó la segunda al mando, Cleopatra, a quien me habían hecho entender que era una cliborgiana particularmente atractiva. «Sugiero la construcción de una atracción cubierta como un carrusel o una casa embrujada». Los demás se apresuraron a repetir su evaluación. «De hecho, aquí llueve, pero raramente», les corregí. «Es prácticamente un desierto. Recomendaría una noria, tal vez una pista de go-karts». Murmullos impresionados. Cleopatra y yo nos quedamos mirando fijamente. «Encuentro tu franqueza atractiva», admitió finalmente. «Oh, Dios mío. Bueno, dije. «No te hagas el escurridizo», susurró el cliborgiano detrás de mí. «Nadie ha tenido una oportunidad con esta en años». Al final cedí a la obvia presión diplomática y le pregunté a Cleopatra si quería salir en una cita. De vuelta en la nave, la tripulación, conocida por ser casamentera, acondicionó un rincón de la sala con velas naranjas pestilentes y sirvió platos de sustancia viscosa. Sorbí una copa de champán con jugo de nutrientes que el chef había ideado para adaptarse a mi delicado tracto digestivo humano. Casi sabía exactamente como Fanta. «¿Cuáles son tus intereses?», preguntó Cleopatra. «Me gustan los perros», aventuré. «¿Qué es un perro?». «Un mamífero peludo de 4 patas con una lengua grande», dije. «Suena horrendo», dijo sorbiendo la sustancia a través de sus 2 tentáculos más grandes. Sabía que la clave de cualquier primera cita es mostrar interés en la otra persona. «Háblame de tu infancia», dije. Ella pintó una imagen de su mundo natal, un pantano tectónico, con una espesa capa de atmósfera ácida, iluminado solo por el constante arco de relámpagos atmosféricos, vientos intensos de 200 millas por hora. Sus primeros 20 años los pasó madurando en un estanque de carne con otros 12,000 jóvenes cliborgianos, agitándose, consumiendo a los débiles. Ya sabes, el yush. ¿Como en corto para usual?, dije para demostrar que estaba prestando atención. ¿Alguna vez alguien más ha experimentado el fenómeno del mundo vacío o FMV? Personalmente, pasé por esto hace unos meses. Bueno, lo que me parece un año o más para mí, y desde entonces he estado investigando obsesivamente los relatos de otras personas sobre esto. Los detalles varían ampliamente desde el tiempo pasado en el MV hasta cómo se ingresó y salió, pero por ahora daré un breve relato de mi propia experiencia. Despierto como en cualquier otro día de julio. Me levanto y hago todo como de costumbre, tomando un pequeño desayuno y volviendo a mi habitación como un nini. Me toma alrededor de 2 horas darme cuenta de que mi familia se ha ido. Busco por toda la casa y el patio. No los veo por ninguna parte. El coche todavía está en el camino de entrada.
Llamo a varios otros miembros de mi familia o a cualquiera más que crea que podrían estar con ellos. Nada. Comienzo a entrar en pánico. Camino de arriba para abajo por la calle y ningún vecino responde a sus puertas. Camino hacia la ciudad. Nadie en ningún lugar. Algunos autos vacíos en medio de la carretera. Realmente, verdaderamente entro en pánico ahora. Continúo buscando hasta que el sol casi se oculta. Camino hacia la playa y rompo en llanto mientras cae la noche. Vuelvo a mi casa, muerto de miedo en la oscuridad. Continúo durmiendo allí durante algunas noches, aún despertando en un pueblo vacío. No estoy bromeando cuando digo que la inmensidad de esta experiencia es tan amplia que apenas sé por dónde empezar. Durante lo que parecía alrededor de un año, viví en esa MB, buscando casas, rebuscando, viajando por la mayor parte del continente en varios vehículos. Me fui a dormir una noche en una antigua iglesia y me desperté de nuevo en mi habitación como de costumbre. Todavía ese mismo día de julio. Esto prácticamente me ha vuelto loco desde entonces, tratando de descifrar todo el tema. Tengo una inmensa cantidad de historias para contar, suficientes para llenar 1000 páginas y más, lo cual haré si alguien está interesado. No duden en preguntarme cualquier cosa sobre mi experiencia y compartir historias similares. Tengo una historia, no de fantasmas, pero aún no puedo explicarla hasta el día de hoy. Trabajaba en una pizzería con mi hermano José. Nos gustaba ir al gimnasio después de cerrar la tienda, bastante tarde en la noche, generalmente alrededor de la 1 a las 3 de la madrugada. Nuestra rutina en las noches laborales era cerrar la tienda, conducir a mi casa, luego a la casa de José y luego al gimnasio. Una noche, mientras salíamos de mi casa para ir a la suya y hacer el cambio de pista en la carretera en la que estábamos, simplemente se sentía mal, como si fuera demasiado larga o el tiempo pasara muy lentamente. No comentamos en ese momento. Simplemente decidimos seguir conduciendo y estaríamos en camino al gimnasio en poco tiempo. Llegamos a su casa sin problemas. Tomamos agua, acaricié a su perro por un segundo y salí a la carretera en mi Honda Civic alrededor de las 1:30 de la mañana, lo cual no era demasiado tarde para nosotros. Salimos de su camino prácticamente en un bosque y hacemos una vuelta distintiva a la derecha para tomar la carretera que nos llevará al gimnasio. Conducir no es gran cosa. Las cosas son normales, pero terminamos en el extremo opuesto de la carretera en su otra entrada. Esto no es posible. Pasamos exactamente por las mismas cosas que siempre hacemos en la primera carretera. El gimnasio, el mismo letrero de seda al paso, el mismo cartel brillante. Estaciono el auto, miro a José. Se ve exactamente como me siento, confundido y en estado de shock. Lo primero que digo es que no hay forma de que eso haya sucedido y él asiente. Literalmente salgo de mi auto y miro a mi alrededor genuinamente perdido. Nunca había sentido adrenalina como esta antes. Esto no era simplemente estar perdido o dar vueltas. Me desplomo de nuevo en el auto y simplemente me siento allí por un tiempo, intentando racionalizar lo que acababa de suceder. Eventualmente hago un giro en U ilegal y voy al gimnasio. No hay más travesuras temporales involucradas. Fui al gimnasio con él durante unas 2 semanas y luego nuestra amistad se desmoronó. Ambos dejamos la pizzería y simplemente todo se sentía demasiado extraño. Fue mi primera publicación.
Quería sacar esto de mi pecho y sucedió hace un año.